Hola, mi nombre es Dana Lomagno y en esta breve presentación te voy a contar los puntos principales que tienes que conocer sobre esta nueva edición del GMAT, que se llama GMAT Focus Edition, y también te voy a contar muy brevemente sobre el curso de preparación que ofrecemos en Academic Success. Esta nueva edición del examen está disponible oficialmente a partir de noviembre del 2023 y se estima que más o menos hasta febrero, marzo del 2024 van a estar disponibles para rendir las dos versiones, la tradicional y la nueva que es GMAT Focus. En el caso que tengas dudas, consultas muy puntuales sobre cuál de las dos es conveniente rendir en este periodo de tiempo, o si ya empezaste una preparación, ¿qué haces? No dudes en consultarme por mail, por WhatsApp, por teléfono, que seguramente te voy a poder ayudar. Voy a contarte un poco sobre las secciones y los distintos ejercicios que están incluidos en esta nueva versión del examen. En primer lugar, debes saber que ya no incluye el ensayo, como sí tiene la versión tradicional, y también hubo otros cambios dentro de las secciones. Vamos a verlas en detalle. En primer lugar, debes saber que hay tres grandes secciones, que son Quantitative Reasoning, Verbal Reasoning y Data Insights. Vamos a ver cada una de las secciones en detalle. La primera sección, que es la de Quantitative Reasoning, incluye todos los temas de matemáticas, excepto Geometry, que es el único tema que se eliminó en esta nueva versión, y vas a tener todos los ejercicios en el formato de Problem Solving, siempre multiple choice, sin calculadora, y vas a tener 21 preguntas, 45 minutos de resolución para esta sección, lo que nos da un promedio de un poco más de 2 minutos por pregunta. Recordá que es solo un promedio, ¿sí? Algunas preguntas te pueden llevar un poco más de tiempo de resolución, otras un poco menos. Otra de las secciones es Verbal Reasoning y acá en esta sección nos encontramos con dos tipos de ejercicios, Reading Comprehension y Critical Reasoning. Se eliminó el ejercicio de Sentence Correction y ahora el foco está totalmente puesto en las habilidades de análisis crítico y lógico del candidato. No necesariamente una versión tiene que ser más fácil o más compleja que la otra, ¿sí? Tal vez solamente cambió el foco de la evaluación. Y en este caso vas a tener 45 minutos, casi 2 minutos promedio de resolución para resolver las 23 preguntas de esta sección. Vamos a ver qué pasa en la tercera sección. Esta tercera sección, Data Insights, que es la que viene a reemplazar Integrated Reasoning, hoy es parte de todo el examen, porque en la versión anterior era una sección aparte que tenía una nota aparte y que no muchos le prestaban demasiada atención. Hoy es parte del examen, incluye el ejercicio de Data Sufficiency que originalmente estaba en la sección de Quant, para lo cual también necesitas trabajar con todos los temas de matemáticas que se enseñan en la preparación. Y además tenés que trabajar con distintos tipos de ejercicios, principalmente que tienen que ver con análisis de datos, análisis de gráficos, y donde también vas a tener que aplicar lo aprendido en verbal reasoning, especialmente en el ejercicio de critical reasoning. También 45 minutos, 2 minutos 15 segundos promedio de resolución, con el detalle de que en este caso podés usar calculadora. Es una calculadora que está integrada en la pantalla, igual que podías hacer en Integrated Reasoning, solamente para las funciones básicas. Si bien nosotros recomendamos tratar de no recurrir a la calculadora, en este caso muchas veces te puede servir para agilizar los tiempos. Esto nos da un total de 64 preguntas en todo el examen, 2 horas, 15 minutos total de examen, más un break opcional de 10 minutos. ¿Qué pasa con el orden de las secciones? Ya te dije que tenés 3 secciones totales en el examen, este es todo el examen, y el detalle es que podés empezar con cualquiera de las secciones. En la versión anterior también tenías la posibilidad de elegir y tenías 3 combinaciones posibles. En este caso vas a tener 6 combinaciones posibles. Es decir, podés empezar
por cualquiera de las secciones, puedes seguir por la que quieras y puedes terminar con la que quieras. Esto lo vas a decidir y lo vas a elegir antes de empezar el examen. También te dije que vas a tener solamente un recreo opcional de 10 minutos. Podés elegir hacerlo entre la primera sección y la segunda o entre la segunda y la tercera, pero es solamente un recreo. ¿Qué pasa si decidís no tomar ese recreo? No pasa nada, solamente tenés que saber que esos 10 minutos no lo podés utilizar para otra cosa. O sea, si no tomás el recreo, perdés esos 10 minutos y seguís trabajando. Esto va a ser una decisión tuya, si querés tomar el recreo o no. Te recomiendo que en el periodo de práctica ya vayas determinando cómo vas a manejar esto el día del examen. Una de las características del examen es que es adaptativo. ¿Eso qué significa? Que según cómo vos respondas cada ejercicio dentro de la sección, sin salir de la sección, por supuesto, se va a afectar la dificultad del siguiente. Es decir, que si vos respondes bien, el que sigue seguramente va a ser un poco más difícil y si respondes mal, muy probablemente el que sigue va a ser un poco más fácil. Esto, por supuesto, va a afectar directamente en qué ranking de percentil quedás posicionado con tu examen y por lo tanto eso va a afectar a tu puntaje total. ¿Qué significa que de golpe te toca una pregunta que es relativamente fácil? Lo que recién te dije, que muy probablemente hayas respondido mal la anterior, pero en el material oficial del examen, en la página en GMAT, mencionan que también puede llegar a ser que como desde GMAT ellos aseguran que cubran todos los temas que tuviste que aprender para el examen dentro de ese examen que estás rindiendo, es posible que a veces aleatoriamente te toque una pregunta de un tema que hasta ahora no te haya aparecido y que casualmente sea un poco más fácil. Yo no coincido totalmente con esto, yo creo que una pregunta fácil responde más al hecho de que respondiste mal la anterior, pero te comento esto justamente para que si eso pase, que no te desmotive, que no te frustre en el medio del examen, seguí adelante, porque siempre vas a tener la posibilidad de volver a subir. Sí, es clave que trates de responder bien las primeras 8, 10 preguntas de cada una de las secciones. Siempre se empieza con un nivel de dificultad medio y en función de cómo empezás a responder, ya se empieza a establecer el nivel de dificultad de lo que viene. Entonces, es clave que puedas resolver las primeras preguntas de manera correcta. Otra de las cosas que tenés que tener en cuenta es que siempre, siempre, siempre debes elegir una respuesta para poder avanzar. No podés saltearte una pregunta, no podés pasar a la pregunta siguiente sin haber respondido a la anterior. Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Se puede volver o cambiar respuestas? Ahora en la próxima pantalla te lo respondo. Volvamos a esta idea. ¿Podemos volver, cambiar respuestas? Te cuento una de las características de esta nueva versión. En esta versión vas a poder marcar preguntas que te generen alguna duda o que tal vez no tengas la plena certeza de que respondiste bien. Entonces vas a ver un simbolito como este que ves en pantalla o similar que lo vas a poder colorear y vos puedes dejar la pregunta marcada. You can bookmark a question y después vas a poder volver a esta pregunta si quisieras y se te da el tiempo para hacerlo. Vos vas a poder cambiar las respuestas de hasta 3 preguntas a lo largo de la sección. Esto es por sección. Estén marcadas o no. ¿Qué significa? Vos podés marcar 3 preguntas, pero después, no sé, marcaste la 2, la 4 y la 5, pero después cambiaste la número 7. No necesariamente tenés que sí o sí cambiar las que hayas marcado. Marcarlas te ayuda a encontrarlas más rápido, si es que te quedó alguna duda y querés volver a revisarla. Esto vas a poder hacerlo solamente al final de la sección. No es que vas a estar trabajando y respondiste a la 3 y cuando llegaste a la 5 volvés a la 3 a cambiarla. Tenés que primero responder todas las preguntas de la sección y después, si te quedó tiempo, vas a poder volver para atrás. Ten en cuenta que no se te va a dar tiempo extra para hacer una revisión de las preguntas. Esto todo sucede dentro de los 45 minutos de la sección. Así que eso tenerlo en cuenta. Podríamos suponer que esto es una cierta ventaja o una ayuda dentro del examen, que vos puedas marcar, identificar preguntas
con dudas y que eventualmente las puedas cambiar. Pero cuidado, cuidado porque esto puede ser un arma de doble filo. No nos olvidemos que este es un examen por tiempo, ¿sí? Y una vez también en la situación de examen tal vez empieza a dejar preguntas marcadas diciendo, bueno, después lo veo, después lo veo, después lo veo, y la realidad es que después tal vez no te da el tiempo. Yo recomiendo que uses el recurso de Bookmark a Question solamente cuando estés con muchísimas dudas sobre la respuesta. Pero no abuses del recurso porque te puede jugar en contra al final de la sección. Con respecto a la modalidad del examen, en este caso también vas a tener la opción de ir a un test center o la opción del Home Edition. Acá debo hacerte una advertencia, ¿sí? Si tenés la posibilidad de ir a un test center porque lo tenés en tu ciudad o porque da en la agenda, porque acordate que siempre hay más opciones en el Home Edition que en el test center para rendir, o sea, opciones de día. Trata de ir al test center porque en el Home Edition, si bien es cómodo rendirlo desde tu casa, pueden surgir cuestiones como, no sé, se cayó internet o tal vez tenés un problema con la computadora. Entonces, parece que no, pero son cosas que uno está pendiente de, que está poniendo la energía en un momento en el que le tenés que poner toda la energía a otra cosa. Entonces, preferible que te acerques al test center de manera presencial, que te desligues de todo el resto de cuestiones tecnológicas y de esos requisitos y te concentres 100% en el examen. Obvio que si estás en una ciudad donde no podés rendirlo o no te dan la agenda, no te dan los tiempos y tienes que optar por el Home Edition, no está mal, es una opción totalmente válida, pero de elegir, esa es mi recomendación. Te cuento muy brevemente sobre el score. En este caso tenemos una innovación y es que vamos a estar escuchando notas que terminan en 5. No vamos a estar escuchando quiero llegar al 700. Ahora todos vamos a querer llegar al 705. Este nuevo examen se va a puntuar desde el 205 al 805 y esto se hizo especialmente pensando en las universidades para que puedan muy fácilmente identificar qué versión del examen el alumno está presentando. Si rindió el tradicional que termina en 0 o el Focus Edition que termina en 5. No nos olvidemos que a pesar de que estimamos que a partir de marzo del 2024 ya no se va a poder rendir la versión tradicional, la realidad es que ambas versiones tienen una validez de 5 años. Por lo tanto, por mucho tiempo, posiblemente por 2 años, va a haber candidatos que sigan presentando la versión tradicional, porque la rindieron en 2022, en 2023. O sea que las universidades necesitan esta diferencia para fácilmente identificar qué versión del examen es. Además del total score, vos vas a recibir un detailed score per section que va del 60 al 90. Y de la conjunción de estos tres puntajes surge el puntaje total. En todos los casos se van a manejar en base al percentil. Es decir, que si vos estás en un percentil de 75%, eso significa que vos en el examen tuviste un desempeño mejor que el 75% del resto de los candidatos. Esto es clave en esta versión especialmente porque al principio, y me atrevo a decir que tal vez durante el primer año y un poco más que se empiece a implementar esta nueva versión, no va a haber un historial de notas del GMAT. Entonces, las universidades van a prestar más atención al percentil que a la nota resultante de ese examen. Entonces, acá vamos a estar constantemente comparando la nota del GMAT tradicional con la nota del GMAT Focus, que en algunos casos puede llegar a ser similar, pero hay que analizar siempre el percentil. Desde mi experiencia y también analizando un poco esta nueva versión del examen, me atrevo a decir que cuando estás en los extremos, es decir, en percentiles muy altos o percentiles muy bajos, arroja prácticamente la misma nota en el GMAT tradicional y en el GMAT Focus Edition. Sin embargo, todo lo que queda en el medio, me atrevo a decir, entre un percentil de 40 y 60, o tal vez un poquito más, 65,
es probable que haya diferencias entre el resultante en GMAT tradicional y la nota resultante en el GMAT Focus. Así que te recomiendo que prestes atención al percentil más que a la nota. Te cuento muy brevemente en qué consiste el curso de preparación que ofrecemos en Academic Success. En Academic Success tenemos una amplia trayectoria en preparación de exámenes para admisiones internacionales. Trabajamos mucho con el GMAT, con el GRE, también con SAT, TOEFL y IELTS y por lo tanto conocemos cuáles son las necesidades de nuestros candidatos. Nuestra metodología de trabajo se basa en trabajar siempre en dos etapas, Stage 1 y Stage 2. En la primera etapa de trabajo es donde vemos toda la teoría y vemos todas las estrategias que necesitas para resolver todas las secciones del examen, todos los tipos de ejercicios. Te vamos a dar todos los tips que necesites y te vamos a hacer un montón de práctica. Pero esta práctica va sin tiempo, porque esta práctica apunta a adquirir los conocimientos y las estrategias para resolver cada uno de los ejercicios. Luego sí pasamos a lo que es la segunda etapa, que es donde empezamos a hacer una práctica en tiempo real. Es una práctica más sistemática, donde durante una cantidad de semanas realizan tests de práctica para luego en las clases analizar los errores y de esta manera, semana a semana, poder ir mejorando el puntaje que les dan esos tests de práctica. Consideramos que esta etapa, la segunda etapa, es clave para poder lograr poner todos los conocimientos adquiridos en la primera etapa dentro del marco de tiempo del examen, porque no nos olvidemos que este examen es un examen que se debe resolver dentro de un marco de tiempo. Y eso tal vez es el desafío más grande, además de tener ciertos conocimientos, es ponerlos dentro del marco de tiempo del examen. Por supuesto que al inicio todos los alumnos hacen un test de diagnóstico para saber cuál es el punto de partida y también esperamos que haya un trabajo individual, es decir, que el alumno sepa que no es solamente ir a las clases, sino que por fuera de las clases e incluso una vez terminada la preparación va a tener que hacer un trabajo de estudio individual por su cuenta, por supuesto, con todo el material que le hayamos dado y con todo lo que haya hecho en la clase, pero es fundamental que el alumno estudie por fuera de las clases y por fuera del curso. Espero haberte dado un buen pantallazo de lo que es esta nueva modalidad o esta nueva versión del GMAT. También espero te haya quedado claro cómo trabajamos nosotros desde Academic Success. Y como te dije al principio de esta presentación, si tenés dudas, consultas específicas sobre las distintas versiones, sobre qué pasa si empezaste con una preparación, si te sirve, no te preocupes, podés escribirme en cualquier momento, por mail, por WhatsApp, llamarme por teléfono, que con gusto voy a responder tus preguntas. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haber escuchado. Te deseo lo mejor en la preparación, éxitos y recordá que estamos para ayudarte.